Hola, ¿qué hay? Buenos días a todos y a todas. Bueno, pues estamos aquí en cierta manera para presentaros este trabajo que hemos hecho en esta fase de confinamiento. Lo primero que sí quiero destacar y agradecer el trabajo que todos los miembros de la Fundación y del Patronato han hecho en la redacción y en la configuración del presente informe y que en cierta manera nos ha servido, como siempre, para incorporar los distintos experiencias, pensamientos y posicionamientos de todos y cada uno de nosotros. Como decía Meritxell, cuando nos planteamos hacer un informe pensando en la reactivación, también surgió la necesidad de entender y de refrescar la memoria que había pasado en la anterior crisis, sobre todo en el sector energético, porque quizás aprender del pasado es una asignatura que en este país no solemos hacer de forma habitual. Por eso decidimos hacer el informe con dos partes claramente diferenciadas. La primera, quién pagó la crisis del año 2018 en relación con el sector energético, y la segunda, el plan de propuestas y medidas de reactivación económica. Y dicho esto, si compartimos pantalla y ponemos la presentación para que todo el mundo la vea, la tendréis disponible cuando acabemos, la colgaremos en la web, como decía Meritxell. A ver, que no cambia esto. Cambias. Bueno. Bueno, empezaremos con la primera parte, el primer documento, que es quién pagó la crisis en el sector energético. Y dentro de este documento identificamos 7 puntos que los iremos hablando de forma muy sucinta, con algunas conclusiones claves, pero que están absolutamente desarrollados dentro del propio informe. El primer punto, y quizás uno de los elementos claves, es quién pagó el déficit tarifario, porque a la crisis económica que tuvimos en el año 2018, una crisis eminentemente financiera por un problema de desregularización del sector financiero y, si me permitís, por una avidez al resultado o a la rentabilidad excesiva, en España vivimos la salida de la crisis en el sector energético con algo adicional, que era el déficit tarifario, fundamentalmente en el sector eléctrico, que se había generado. El segundo punto es la evolución de los diferentes ingresos del sistema y la pérdida de seguridad jurídica, el acceso universal a la energía, la evolución de los precios de la electricidad, la pérdida de tejido productivo en la industria renovable y los puestos de trabajo, la persecución al autoconsumo y la pérdida de transparencia y de la necesaria gobernanza de las instituciones del Estado. Entender qué pasó en el sector energético, pues quizás es entender y ver qué pasó dentro de lo que sería el desarrollo legislativo. Y si analizamos, y hemos analizado todos y cada uno de los reales decreto ley y leyes, incluyendo obviamente las directivas europeas, lo que sí podemos observar y veremos cómo en España durante el periodo 2008-2015 o 2008-2013 se hubo una profusión total y absoluta de número de leyes, de número de decretos, en muchos de los casos que venían a negar el decreto anterior, es decir, la inestabilidad y la seguridad jurídica y el cambio continuo fue uno de los elementos claves dentro de este proceso. Cuando hablamos, y en el primer punto, ¿quién pagó el déficit tarifario? Yo creo que la primera conclusión que podemos sacar es que en España hemos carecido durante la salida de la crisis de una política energética. En realidad, lo único que los diferentes gobiernos trabajaron fundamentalmente fue en luchar contra el déficit de tarifa. Fue el único leitmotiv, y de hecho, si analizamos y vemos en el texto, tenéis referencias de las leyes reales decreto y reales decreto ley que tocaron este tema, podéis ver cómo son 27 reales decreto entre ley y no ley y 2 leyes las que tocaron en un periodo, vamos a llamarlo hasta el 2018, pero fundamentalmente entre el 9 y el 14, todos este tipo de temas. Es decir, la lucha contra el déficit,
fundamentalmente fue el leitmotiv que movió a la administración, al gobierno, al poder ejecutivo y al poder legislativo. Y lo que sí está claro, como luego veremos, es que el déficit de tarifa, la lucha contra ese déficit de tarifa, no recayó sobre todos los agentes del sector, sino recayó fundamentalmente, como luego veremos, en el consumidor doméstico y en el inversor renovables. Como hechos más destacables, pues el primero es muy clave, es la pérdida de seguridad jurídica. Nunca en este país se valoró tanto ser extranjero. Aquellos inversores que se pudieron acoger a la Carta de Energía porque tenían una nacionalidad distinta o una referencia distinta, todavía están peleando en cierta manera por recuperar los derechos que perdieron. Otro de los elementos fundamentales es que España tiene el gran honor de ser el único país del mundo que ha declarado una moratoria renovable. Se hizo en el Real Decreto Ley 1/2012. Otro de los puntos fundamentales dentro de la lucha contra el déficit de tarifa es que el Estado asumió la deuda, validando su cuantía sin análisis previo. Elementos curiosos como puede ser la creación del impuesto del 7% en la generación de electricidad, impuesto medioambiental de nombre que se aplica igual a lo que se puede ser la generación del carbón o lo que puede ser renovables. Y un hecho, yo creo que diferencial, a partir del Real Decreto 2 y 9 de 2013, a las renovables se las convierte en un producto financiero. Difícilmente podemos avanzar en un país que apuesta ahora por las renovables y por la eficiencia cuando éstas se les ha dado un marcado cariz financiero como un producto ad hoc para fondos de inversión y para gente de largo plazo. Un punto de referencia, y lo podéis ver en la gráfica de la izquierda, en la evolución del déficit, es quizás negar un mantra. Siempre se dijo que el déficit de tarifa era un problema de las renovables. Si veis, en el año 2008, cuando las primas o la retribución de las renovables eran muy bajas, porque el incremento de potencia se produce fundamentalmente 2008, a partir de ahí hasta el 2012, el déficit de tarifa ascendía en la suma de todos los años a 17.157 millones de euros. Luego, no tendríamos tanto que ver las renovables en ese déficit de tarifa cuando empezamos a trabajar, ya llevábamos 17.000 millones anticipadamente puestos. Ese déficit de tarifa ha supuesto la suma de todos los años un volumen de 40.327 millones. Como frase, yo creo que lo define en esta época, en este periodo, es que si el gobierno de España hubiera luchado contra el cambio climático igual que luchó o que se opuso al déficit de tarifa, hoy día no tendríamos unas emisiones 17% con respecto por encima a las que empezamos en 1990. Cifra que en cierta manera está en dirección contraria con la media europea, que está en una rebaja del 23% de emisiones. Si analizamos... ¿Se ha quedado? Mira, a ver, pásalo por ahí. Esta es la... No, sí. Si analizamos el siguiente punto, es decir, bueno, ¿qué pasó con los diferentes ingresos del sistema? Yo creo que el primer punto que tendríamos que ver es que esa disminución de retribución a las renovables empezó con una campaña gubernamental, sí, campaña gubernamental contra las renovables. Todos tenemos todavía el mantra en la cabeza, las renovables son caras, cuando se ha demostrado por activa y por pasiva que son mucho más baratas que cualquier otra fuente. Y sobre todo, algo fundamental, en la parte izquierda podéis ver la publicidad que el Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía hizo, este es del año 2008, la hizo en el año 2005, 2006, 2007 y 2008, frente a un reclamo para toda la población, el sol puede ser tuyo, y con una propuesta de rentabilidad a la inversión que podría llegar hasta el 15%. Estos son documentos oficiales, de documentos elaborados por un organismo perteneciente al mismo ministerio que luego decidió que después del año 2009 los que habían invertido en energías renovables y que habían invertido porque el Estado les dijo que invirtieran,
no tenían esos derechos. Y el no tener esos derechos, lo que supuso en cierta manera es un quebranto económico importante, como podéis ver en la figura del fondo de abajo, a través de un estudio que realizó Ampere analizando a sus distintos personas e inversores dentro de este sector. Alguien nos puede preguntar, vale, de acuerdo, el sistema se enfrentaba frente a una deuda creciente que incrementaba y que asfixiaba al sistema eléctrico y en cierta manera lo tuvimos que pagar entre todos. Bueno, nosotros hemos cogido un horizonte que si queréis es el horizonte más duro de la lucha contra el déficit, que es del año 2008, inicio de la crisis, septiembre de 2008, inicio de la crisis financiera y económica hasta 2013 y podemos ver cómo el transporte se incrementó en ese periodo la percepción, los ingresos un 29%, cómo la distribución se incrementó un 17%, cómo los servicios de ajuste a nivel unitario se incrementaron un 112%, cómo los pagos de capacidad se incrementaron a nivel unitario un 445%, cómo la interrumpibilidad se incrementó un 196%, y si analizamos el año 2011 se incrementó un 400%, se multiplicó por 5. Cómo las ayudas del carbón a la inversión figuraron 491 millones y en operación más de 3.800 millones de euros. Y, como no, la retribución renovable se incrementó un 13%, pero con una salvedad. Incrementamos la generación un 48%. Y si esto en cierta manera no fuera difícilmente comprensible con respecto a la lucha contra el déficit, con respecto a reducir la parte regulada, que como vemos aquí no se reducía sino que subía, lo mejor de todo es que la demanda durante este periodo, la demanda de electricidad, perdió un 7,2%. Quiere decir que el elemento recaudatorio, que sería el consumo de electricidad y la parte fija de las distintas tarifas, bajaba, mientras que las diferentes partidas subían. Situación: alguien pagó por encima de lo que tenía que estar pagando. Y si analizamos, cámbiala, que se ha vuelto. Si analizamos uno de los primeros puntos que nos podíamos encontrar, vemos cómo la pobreza energética se incrementa durante este periodo. Alguien puede decir, vale, pero la pobreza energética y su lucha fue algo que iniciamos en el año 2009. No, la Directiva Europea de 2003, la 54/2003, establecía ya un marco claro de lucha contra la pobreza energética que se estaba identificando en todo el país. La primera iniciativa que tenemos en España data del Real Decreto Ley 6/2009, en el que se define el bono social. Y como apoyo a 3 colectivos específicos, se dice que se congela la tarifa. Este bono social entra en vigor el 1 de julio de ese año, y en este Real Decreto, en el cual se dice que se congela la tarifa para los colectivos, para algunos colectivos que eran menores de 3 kilovatios, pensionistas y familias numerosas, se incorpora también en este Real Decreto Ley el reconocimiento de la deuda contra el déficit. Como platillos de una balanza, está claro que no estaba la balanza compensada. Lo primero que podemos decir de este primer ejemplo es que los colectivos de aplicación no eran idóneos. El segundo, que en el año 2014 se ajusta el bono porque si habría subido la tarifa, que la congelación de la misma suponía ya una ayuda del 26%. El que lo quiera ver tiene todos los datos para poderlos ver. Y la única preocupación que se instó por parte de los diferentes gobiernos era quién que pagaba el bono social. Primero las generadoras, el sector eléctrico va presentando recursos con respecto, y lo único que nos preocupó realmente era las sentencias que fueron saliendo a partir del año 2010-2012, en el cual se le daba la razón al sector eléctrico de quién debía pagar la deuda. Por primera vez, la ley del sector eléctrico de 2013 asume la necesidad de incluir
un indicador de renta, viendo que lo que se estaba aplicando no era real. Alguien puede decir, eureka, felicidad, por fin lo conseguimos. No, desde el año 2013 que se aprueba la ley, hasta el año 2017, en el Real Decreto 897-2017, es cuando se incorpora la cuestión de renta. En esos 4 años, a pesar de estar aprobado por ley, no se incorpora el indicador de renta, fundamentalmente, como dijo algún ministro, porque en España no hay pobres y reconocer el indicador de renta supondría reconocer un estado de pobreza que, ante todo, la mejor forma para solucionarla era negarlo. Y ahí nos encontramos con un elemento fundamental y es el papel de los ayuntamientos y de los servicios sociales del ayuntamiento, que podríamos decir que son los pocos, por no decir los únicos, que han estado a la altura. Alguna comunidad autónoma, como puede ser Cataluña, hizo una magnífica ley que se declaró posteriormente alguno de los tramos inconstitucionales porque no tenía capacidad legal o capacidad legislativa para poderlo hacer. En estos momentos, tanto la encuesta de presupuestos familiares como la ECV habla del entorno de 9 millones de personas potencialmente beneficiarias de este bono. Lo que sí está claro es que, a pesar de la legislación que viene desde el año 2009, desde la Fundación hemos manifestado por activa y por pasiva que el bono social es una medida insuficiente y paliativa y que no ha existido una voluntad política para luchar contra la pobreza energética como lo que es, como un problema estructural. El siguiente punto es que, si analizamos los precios de la electricidad para los consumidores, podemos ver cómo en los 15 últimos años, para el consumidor doméstico, la electricidad ha subido un 85% y lo más doloroso es que la parte que regula el gobierno ha subido un 156%. Principalmente para garantizar el pago de los costes del sistema y como elemento de hacer más fija cada vez la tarifa, nos encontramos que esto es una de las mejores medidas antieficiencia y autoconsumo. Algunos mencionaban desde el gobierno que no apostáramos por la eficiencia, y algún director del IDAE lo dijo, no apostar por la eficiencia y por el autoconsumo, porque la eficiencia y el autoconsumo genera déficit tarifario al disminuir la demanda que paga los costes regulados. De hecho, aquí pasamos los consumidores que podíamos ser eficientes o apostar por el autoconsumo a ser insolidarios. Al mantra de las energías renovables son caros, llegamos a tener que los consumidores que apostaban por esto eran insolidarios. Tenéis distintos gráficos, desde el primero, como en España es de los países que mayor parte fija tiene de la tarifa, como que el incremento del precio de la electricidad, incluyendo el poder adquisitivo, según Eurostat y ACA, somos de los países más caros en electricidad, y en la parte inferior derecha un gráfico de cómo las órdenes ministeriales que regulaban la tarifa en el año 2012 y 2013 consiguieron que aquel que consumía poca electricidad se le incrementara al subirle la parte de la tarifa de forma consustancial. Es decir, se incentivaba, para poder bajar el precio medio, se incentivaba fundamentalmente el consumo. Personalmente, desde la Fundación siempre hemos pensado que nunca hemos pagado por consumir electricidad, sino por garantizar la rentabilidad de las inversiones. El siguiente punto, y los dos puntos que podíamos tratar, el primero es la pérdida del tejido productivo de la industria renovable. Está claro que es difícil incentivar un sector declarando una moratoria para impedir su desarrollo. Y por otro lado, a pesar de que no tuvimos ni el apoyo ni del gobierno ni de sindicatos, el sector renovable perdió 50.000 puestos de trabajo, un 40% en el periodo 2012-2014. Otro de los puntos importantes fue la persecución del autoconsumo. Todos recordaréis las campañas de desprestigio desde la propia administración y, por qué no, también desde el sector eléctrico, cuando se decía, bueno, yo recuerdo al ministro Nadal diciendo que el autoconsumo era para aquel que tenía bastantes hectáreas de jardín. Decía, el autoconsumo es para ricos. El siguiente punto, el autoconsumo es insolidario porque hace subir los costes al que no lo tiene. Y tercer punto y mantra del periodo, el autoconsumo genera déficit de tarifa. Llegamos a este
elemento clímax, después de 2 años de continuas amenazas con que se iba a sacar una normativa que lo regulara, en el año 2015, Real Decreto 900, se establece la regulación del autoconsumo y el empleo de un concepto que es el impuesto al sol. En este Real Decreto se establecen peajes para autoconsumo instantáneo, aunque posteriormente se desregula para aquellas instalaciones de menos de 10 kilovatios, se prohíben instalaciones comunitarias, la instalación de baterías, se incrementa y se obliga al doble equipo de medida, lo cual reduce la rentabilidad y, sobre todo, se entorpece administrativamente su desarrollo y se introduce algo que es muy típico en todo este periodo, la inseguridad jurídica en el peaje o en la normativa que vamos a tener para el futuro. Para acabar ya esta parte que creo que es un triste recordatorio de los que hemos vivido el sector energético desde dentro, y yo sí os puedo decir que cuando estábamos en plena elaboración del documento, y aunque teníamos claro qué es lo que habíamos vivido, nunca llegamos a la sensación de crudeza de cómo fue un acto, en cierta manera, de unas decisiones políticas adoptadas que no solo fueron injustas, sino que en la mayoría de los casos fue a sabiendas. Y que estas medidas no solo consiguieron que perdiéramos el liderazgo en las renovables que habíamos alcanzado, sino, en cierta manera, poner en tela de juicio la posibilidad de recuperar ese retraso estructural que seguíamos teniendo. Esa pérdida, en cierta manera, de no política energética, lo que sí está claro que a nivel de transparencia y a nivel de gobernanza ni existió política energética, fue un desarrollo legislativo profuso y falta de diálogo. Los organismos de control fueron inoperantes y algunas empresas públicas no asumieron el papel de servicio público que tenían encomendado, sino más bien la maximización de su propia rentabilidad. La generación de procesos especulativos iniciados desde la regulación, como es el acceso a red, como son las subastas arbitrarias con precio de suelo, que lo hemos visto recientemente, el crecimiento de las puertas giratorias, hoy de actualidad también, la promoción de movimientos accionariales en el sector, en el cual algunas compañías que eran bandera entraron a pasar en fenómenos, vamos a llamarlo, de especulación financiera y de búsqueda de quién sería el mejor accionista para la propia compañía, que la tarifa eléctrica fue un instrumento de actuación política, industrial, territorial, por supuesto, la inexistencia de participación ciudadana y el no fomento del consumo responsable. La liberalización del sector eléctrico ha conllevado la proliferación de una serie de tarifas que lo único que dicen es consuma usted, no se preocupe cómo se generan los costes. Perdóname, ahora sí. La apuesta por el pasado, fundamentalmente por el carbón y por el nuclear, y no por el futuro, que es la eficiencia y las renovables, y la negación del cambio climático, y sobre todo, algo importante, la salida de la crisis fue asimétrica. No la pagaron todos, la pagaron los consumidores y los inversores en renovables. Este es el panorama que en cierta manera nos encontramos cuando empezamos a discernir y a trabajar en las iniciativas y propuestas para la reactivación económica. Estas iniciativas y propuestas es, en cierta manera, una continuidad del trabajo que la Fundación lleva haciendo desde que se creó hace más de 10 años, hace 10 años ahora, y que en cierta manera reflejan todo lo que hemos venido diciendo en los diferentes informes que hemos publicado últimamente desde el año 2018. Y para adentrarnos en lo que hemos hecho es identificar 11 grandes líneas. La primera, electrificación de la demanda, autoconsumo, generación centralizada y distribuida, digitalización, urbanismo inclusivo y recuperación de la dimensión humana de la ciudad, rehabilitación y nueva construcción de edificios, sustitución de equipamiento, movilidad sostenible, turismo sostenible, apuesta por el desarrollo socioenergético del medio rural y, por supuesto, una nueva cultura de la energía en cuanto a difusión, formación y educación.
Si analizamos muy rápidamente, primero los principios que han basado para elaborar este documento ha sido, el primero, aprender del pasado, contando con las capacidades diferentes que tenemos ahora. No estamos hablando, y lo estamos viendo en la propia salida, en el propio diseño, con un sistema autárquico, con un sistema financiero no repotenciado. La necesidad de reactivar la economía en base a propuestas con continuidad y autosuficientes. Creo que algo que tenemos que aprender es que debemos salir de la crisis con propuestas perfectamente determinadas y perfectamente conocidas. Todos tenemos en mente el desarrollo del Plan E que se hizo en el año 2008-2009, que aunque la iniciativa estuviera bien pensada y el objetivo fuera adecuado, el café para todos y la ventanilla está abierta, lo que nos convertimos es fundamentalmente en confundir procesos de inversión con procesos de gasto. El siguiente punto es que la crisis económica y el salir de esta crisis lo tenemos que hacer pensando en todos y no solo en la economía. Y por último, que atender la lucha contra la pandemia del cambio climático. Este es uno de los puntos que para nosotros es importante. Quizás el cambio climático, como va mordiendo poco a poco, como es un desarrollo lento, pues pensamos que en cierta manera, bueno, siempre tendremos tiempo para actuar. Y no porque este avance lento nos obligue a olvidarnos de que estamos en una emergencia climática del todo. Perder este horizonte y no luchar contra el cambio climático es volver a apostar por el pasado. Dos elementos importantes. Como fundación sabéis que nuestra base de partida es la electrificación de la demanda, fundamentalmente por eficiencia, porque consumir electricidad es más eficiencia que combustibles, por emisiones y calidad del aire. Si queremos que en nuestras ciudades podamos respirar el aire con la calidad suficiente, y creo que informes hay para saber cuál ha sido la incidencia en las grandes ciudades con el COVID-19 y las enfermedades pulmonares que acarrea una mala calidad del aire, es una de esas exigencias, es electrificar la demanda, y sobre todo porque la electricidad generada con renovables es uno de los elementos, en cierta manera, de mayor competitividad. Y, por supuesto, porque hablar de electricidad supone dar autonomía al consumidor. De aquí queremos mostrar una preocupación. Preocupación es que en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, nuestra apuesta por la electrificación es muy baja, exclusivamente del 27%. Y aún es más, una preocupación todavía más constatada. En los últimos 5 años hemos perdido 3 puntos del peso de la electricidad, pasando del 25 al 22%. No vamos en la buena dirección. Si no apostamos por la electricidad, que además esa electricidad sea con renovables, que es la forma más barata, seguiremos siendo un país dependiente del exterior, ineficiente y con grandes emisiones. Un punto también que está tratado es la necesidad de una tarifa social. Seguimos pensando que el bono social es un parche, que es una medida paliativa, y en estas propuestas que estamos desarrollando y que hoy os estamos contando, hemos fijado el establecimiento de una tarifa social valorada para 2,5 millones de usuarios de contratos, con un contrato de potencia exento, es decir, gratuito hasta 2,3, 1.500 kilovatios hora gratuitos, y con un IVA al 4% con cargo a la tarifa. Y alguien puede pensar, bueno, ya estamos cargando la tarifa a los consumidores. Yo, consumidor, prefiero apostar por un consumidor vulnerable que apostar porque el consumidor residencial financie o subvencione la tarifa de los sectores industriales. Yendo punto por punto a cada uno de los elementos, primero, el autoconsumo. Apostamos por el desarrollo del Real Decreto 244/2019. Ya llevamos un año con este Real Decreto y muchas de las cosas que el Real Decreto establecía todavía no son ejecutables. Todavía el pago de excedentes, la agilización de procedimientos administrativos para instalaciones de menos de 10 kilovatios y para el resto, el fomento de uso de baterías, el tratamiento fiscal adecuado que proponemos de un IVA al 10%. Ya sé que hay muchas instalaciones que se hacen en el sector residencial al 10%. Tenemos que repasar la
viabilidad y legalidad clara de este tipo de aplicaciones. Se incluyen exenciones fiscales al IRPF y a sociedades y en la estimación directa en agricultores y ganaderos, la rebaja de IBI y ICIO, la apuesta por el autoconsumo compartido, favoreciendo agregación de consumidores, la habilitación de procedimientos en comunidades de propietarios para no necesitar mayorías. La Ley 3R 2013 abrió una línea importante para que los proyectos de eficiencia se pudieran hacer. Hoy tenemos que deshabilitar los riesgos y los problemas que tenemos en la utilización de tejados comunitarios o incluso de tejados comunitarios de uso privativo. Tenemos que abrir la posibilidad de que los tejados aporten también su granito de arena. Y, por supuesto, la apuesta de coeficientes dinámicos en el autoconsumo compartido. El desarrollo de comunidades energéticas, la idoneidad en la generación de la actividad de pymes y el carácter distribuido del autoconsumo es elemento fundamental para generar empleo y para generar redistribución de riqueza. Pensar que el autoconsumo está en esas empresas que han tenido que cerrar, que están en ERES o en ERTES y que en cierta manera el autoconsumo les puede dar una vía de salida como actividad totalmente difundida y distribuida a lo largo de todo el territorio nacional. Salimos con un objetivo 2020-2021 de 4.680 megavatios, de los cuales en residencial y compartido fijamos en 1.000 megavatios, en edificios públicos 280 o en agricultura y ganadería 400 megavatios. Se quedó ahí. El siguiente punto es generación distribuida y generación centralizada con fuentes renovables. Por supuesto, apostamos por la planificación energética como instrumento. ¿Quién mejor que el Gobierno para decir, y en función de todos sus estamentos, para decir qué potencia y qué tipo de tecnología deberíamos meter? Exigimos y apostamos por la primera convocatoria de subastas ya en el tercer trimestre de 2020 y apostamos dentro de esas subastas, quizás cuando alguien nos pregunta, ¿y para ustedes las subastas cómo son o cómo deben ser? Pues muchas veces decimos, cojan ustedes la del 17 y donde ponga una afirmación pongan una negación y donde pongan una cosa pongan la contraria. Pedimos subastas por energía que no sean neutrales, sin suelo, con avance administrativo de los proyectos, incluso con medidas antiespeculación, porque lo que estamos viendo es que está muy bien que haya procesos de money en inversiones, pero que estos procesos de money no jueguen con un bien de primera necesidad como son las renovables. La potencia a instalar o licitar, y cuando hacemos instalar o licitar somos conscientes de que por mucho que corramos no la vamos a tener en funcionamiento en el año 2021, pero tan importante es, y por eso pedimos avance administrativo, que exista potencia instalada como que esté licitada para que podamos preparar nuestra industria y a todo el propio sector. Apostamos por 5.000 megavatios para el sector eólico, con la recuperación de los 2.000 megavatios que quedaron colgados de las subastas del año 2017, que habrá que ver si los que se quedaron fuera tienen, en cierta manera, medidas o elementos para poder entrar o sacarlo de nuevo. Un plan de repotenciación que empezaría en el 2022, pero diseñado en el 2021. 7.500 megavatios para fotovoltaica, de los cuales 2.500 los hemos previsto en generación, lo podríamos llamar en media tensión y con agentes diversificados. No podemos pensar que la fotovoltaica va a ser siempre de grandes plantas, tenemos que diversificar agentes. La licitación de 1.000 megavatios en termosolar y la incorporación de almacenamiento y mejoras de diseño que hemos previsto en 14 de las plantas actuales. 750 megavatios en biomasa, apostando sobre todo por el desarrollo de planes de silvicultura, biocombustibles e hibridación. En total, 14.250 megavatios licitados o puestos en marcha en el periodo 2020-2021. Asimismo, incorporamos en distintas conversaciones la necesidad de un plan de reindustrialización del sector renovables con ayudas de 200 millones de euros que nos pueden dar desde un aire nuevo hacia la migración del tamaño en eólica, al desarrollo de fabricación en componentes y electrónica de potencia o en los sistemas de almacenamiento. En urbanismo, para nosotros es una pieza clave. Somos conscientes
que los planes del 2020 y 2021 no van a tener una actuación inmediata. Pero si todo lo que proponemos no lo hacemos respecto a una consideración clave de partida, nos encontraremos que tendremos proyectos individualizados, pero no integrados dentro del desarrollo. Para nosotros la ciudad sigue siendo el motor de cambio. Tenemos que priorizar y recuperar el espacio público, la necesidad de hacer la ciudad, como decía ONU Habitat, la vida se hace a pie. Apostar por la rehabilitación integral de barrios y reforzamiento del papel de los ayuntamientos. Algo tremendamente importante. Los ayuntamientos han asumido una labor desde servicios sociales. A finales de este mes, y como anuncio, publicaremos un nuevo informe en el cual se ha analizado los 700, para que no me equivoque, los 753 ayuntamientos de más de 10.000 habitantes, y esos ayuntamientos de más de 10.000 habitantes nos encontramos que prácticamente la mitad ya tienen descuentos de IBI y de ICIO para el autoconsumo. Resulta que los ayuntamientos están reduciendo sus ingresos por apostar por la eficiencia y por apostar por el autoconsumo, y por otro lado tenemos una ley de bases de régimen local que creo que es del siglo pasado, que no solo no ayuda, sino también hoy vemos llamamientos como el alcalde de Madrid diciendo que liberemos la capacidad de deuda de los ayuntamientos para destinar esa capacidad de gasto y esa capacidad de inversión, en cierta manera, a proyectos que necesitamos para salir de la crisis. Esa capacidad de gasto, lo que podríamos llamar la famosa ley Montoro, la capacidad de inversión y la capacidad de participación. Y, por supuesto, dentro de las iniciativas que hemos propuesto están desde la reducción de impuestos y tasas para la sostenibilidad, la existencia de ventanilla única, la integración de renovables, la contratación sostenible, que todos aquellos estamentos públicos estén contratando electricidad de origen renovable y, por supuesto, la movilidad. En el tema de rehabilitación y construcción de nuevos edificios, estamos viendo muchas veces cuando oímos que el ladrillo tiene que ser uno de los elementos de salida de la crisis. Nuestra apuesta no es tanto por la nueva construcción, sino por la rehabilitación. Necesitamos un plan nacional de rehabilitación de edificios. No nos vale con los objetivos marcados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que apuesta por la rehabilitación, pero a partir del año 2026. La crisis la tenemos ahora, no la tenemos dentro de 5 años. Nuestro objetivo es rehabilitar y licitar 750.000 viviendas en estos 2 años, de las cuales 250.000 viviendas serían vulnerables, con una inversión pública en estas viviendas de 2.500 millones de euros, mediante modelos participativos. Nos tenemos que olvidar del modelo de rehabilitación con endeudamiento del propietario. Creo que hay ejemplos perfectamente claros, tanto a nivel europeo, a nivel americano o en ayuntamientos, como puede ser el de Olot y el de Vitoria, de utilización modelos participativos, modelo europeos, para poder desarrollar ese tipo de conceptos. Y, cómo no, preparar el país, preparar todas las licitaciones para poder aprovechar las líneas de recuperación que la Unión Europea va a habilitar. Lo que no vale es, como nos ha pasado con muchos proyectos y con muchas líneas de financiación del FEDER, que es primero nos dan el dinero y luego buscamos como loco a ver quién lo puede utilizar. Tenemos que adelantarnos a la disponibilidad de las líneas. Y para nosotros este ejercicio ha sido una incentivación y una línea de propuestas internas, no esperar el maná europeo, sino trabajar desde dentro. Apostamos por la incentivación fiscal, IVA, IBI, exenciones, por la apuesta de la rehabilitación de edificios públicos, el 5%, y de servicios, por la apuesta y obligatoriedad que la nueva construcción de edificios sean de consumo cero, por un plan de sustitución de calderas por bomba de calor con 100.000 unidades con exención o sin necesidad de obra, y por la sustitución de equipamiento eficiente y, por supuesto, por la modificación, por ejemplo, del Real Decreto 235/2013 de certificación energética, que lo único que vale es para gastarte 50 euros para poder alquilar un piso y detrás no hay absolutamente nada ni de exigencia ni de valor en lo que se está haciendo. En cuanto a movilidad sostenible, lo que sí está claro es que la movilidad y el transporte constituyen la columna vertebral del desarrollo de ciudades.
Hemos visto estudios como hemos bajado en esta época de confinamiento un 55% de todos los contaminantes, fundamentalmente NOx. Apostamos por el objetivo de minimización de necesidades de transportes. El primer de ello, apostamos por el teletrabajo con 1 millón de personas y establecemos y exigimos y pedimos un descuento de 3 puntos porcentuales en la base de cotización a la Seguridad Social empresa, fundamentalmente para aquellos trabajadores que tengan al menos un 60% de su tiempo estén en teletrabajo. Apostamos también por inversiones para 1 millón de personas con planes de movilidad sostenible al trabajo, uno de los grandes elementos todavía no desarrollados, desgravaciones en impuestos de sociedades, una propuesta de 5.000 kilómetros de carril bici. A alguien le puede parecer que son muchos, bueno, pues esto supondría 0,1 metros, me parece que sale por habitante, con lo cual, en cierta manera, no estamos hablando de criterios que todavía estén fuera y disparados. La apuesta por el transporte público, tanto en el sistema tarifario como la incorporación de la compra de autobuses eléctricos en vez de autobuses diésel a lo largo del año 2020-2021. Apostamos por 500.000 vehículos eléctricos con apoyo fiscal IVA 10%, reducción que ya está en impuesto de circulación y matriculación y exenciones fiscales. También por una reducción del IVA y de exenciones en 500.000 bicicletas eléctricas. Entendemos que la bicicleta eléctrica tiene que imperarse. También por el establecimiento de parkings seguros para este tipo de bicicletas. El fomento del car sharing con una reducción del IVA y, en cierta manera, por el apoyo del ferrocarril, por supuesto, 100% eléctrico del ferrocarril. En turismo sostenible, en recuperación de la relación vecino-barrio, erradicación de la gentrificación. Creo que confundimos muchas veces la peatonalización con los criterios comerciales o de venta con el perder el horizonte de vivir dentro del barrio. La peatonalización es para disfrutar los barrios, no para poner más comercios. Muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, a nivel de Madrid, dice peatonicemos en Gran Vía. Bueno, pues a lo mejor es para favorecer a 4 o 5 grupos de grandes superficies, porque si no, se entiende muy mal en algunos de los conceptos. Política municipal versus política sectorial, modificación del sistema impositivo urbano y aprovisionamiento de cercanía. Apostamos por el medio rural. 4.000 municipios sufren de problemas de despoblación. Y algo tremendamente importante, 15 millones de hectáreas, el 31% de la superficie en España es superficie agrícola utilizable. Necesitamos adaptar las labores agrícolas y, sobre todo, proponer una ley de silvicultura sostenible. Apostamos por las renovables, por supuesto, pero siempre lo hemos dicho, en nuestro ADN es la prohibición de retirada de terreno fértil para generar electricidad. En un país que solamente tiene un 30% de superficie agraria utilizable, es un lujo nivelar terreno para generar electricidad. Aparte de que la mayoría de los que somos de pueblo, un elemento altamente especulativo. Apostamos por una mejora fiscal en lo que sería la estimación directa objetiva para instalaciones de renovables y la apuesta por comunidades energéticas. Y ya para ir acabando, quizás el elemento fundamental es que nuestra apuesta, lo habéis podido ir observando, es la fiscalidad como motor. Entendemos que la fiscalidad no solamente es un elemento recaudatorio, sino que tiene que, en cierta manera, tener como objetivo gravar, desgravar las mejores prácticas y gravar lo no deseable. Falta un no antes de deseable, que lo pondremos antes de subirlo, obviamente. Reducir el IVA en muchas de estas actividades va a suponer recaudar más. No somos partidarios de la curva del Laffer, pero lo que sí es claro que una actividad inexistente que se promueve para que exista genera valor. Eliminar el 7% del impuesto medioambiental a la generación renovable, no al resto. Reducción del IBI, ICIO, impuestos de circulación y matriculación, exenciones IRPF y impuestos a sociedades. El Estado como inversor. Quizás, y desgraciadamente, el Estado lo tenemos como un Estado concesional, un capitalismo concesional. Lo estamos viendo con empresas públicas y con empresas concesionarias. Creemos
que ya que nos vamos a endeudar como Estado, y hemos visto en el tema de rehabilitación, el Estado en todas sus instituciones tiene que apostar por dar un paso hacia adelante, no para quedarse, sino para, en cierta manera, fomentar este tipo de elementos. Y alguien puede decir, vale, todo es gastar. ¿De dónde vienen los dineros? Bueno, proponemos, dado a partir de la actualización del plan de sostenibilidad que el Gobierno ha hecho para el año 2020 y 2021, en que establecía que la previsión del petróleo Brent estaría en 38.4, 40.2, 2020-2021, establecer un suelo equivalente de transmisión de precio para un precio de petróleo de $60 barril, que con un precio medio como el establecido en el plan de estabilidad de $40 supondría el incremento de recaudación de 5.183 millones de euros para un consumo equivalente al año 2018-2019. Somos conscientes que el consumo se ha caído y que podemos multiplicar este concepto por 0,8, por 0,7, por lo que queráis, como veréis, es suficiente para paliar la pérdida de ingresos o las inversiones públicas. Siempre lo hemos propuesto, sería una medida compaginable con esta, no adicional a esta, la inclusión de un gravamen en el impuesto especial de hidrocarburos de 5 céntimos euros litro para los combustibles líquidos y 1 euro megavatio hora en gaseosos, que supondría una recaudación de 2.501 millones de euros. Es decir, de los 5.183, 2.501 vendrían por esta línea y el resto vendrían por hacer el suelo equivalente a $60 barril. Os hemos incorporado, y en el informe está la tabla y todas las explicaciones, dividido por oferta, en generación centralizada, cuál era nuestro objetivo 2030, cuál es nuestro objetivo 2020-2021, cuál es la inversión total y el porcentaje de pública. Obviamente, en generación central y distribuida no hay aporte público, con que se hagan las cosas bien es suficiente. En tema de autoconsumo estamos en un 5,44 y ese 5,44 fundamentalmente son por la inversión en edificios públicos de los 280 megavatios. En clima, sistemas energéticos como son bombas de calor, sistemas de carga de vehículo eléctrico, sistemas de alquiler de vehículo eléctrico. Tenéis en la columna de la derecha el menor ingreso fiscal por exenciones, por IVAs y por IBIs. A nivel de actuación de la demanda, en precio de la electricidad, y voy muy rápidamente y con esto acabo, en la erradicación de la pobreza energética de los 2,5 millones de personas, el coste sería de 364 millones de euros adicionales a lo que se conseguiría si fuera bono social para esos 2,5 millones, es decir, es adicional al bono social. El impuesto de generación nos supondría 325 millones. La rehabilitación de edificios, una inversión licitada o movilizada de 20.800 millones, 50 millones de euros, de los cuales el 13,7% serían de apuesta de inversión pública, fundamentalmente en familias vulnerables y en edificios públicos. La movilidad en el transporte, podemos ver como el teletrabajo, los 3 puntos de descuento supondrían 810 millones de euros, o el transporte público, la compra de 1.525 autobuses, que es un 5% de flota, supondrían una inversión neta de 686 millones de euros y una inversión total de 1.068 millones de euros. Hay un diferencial que hemos supuesto de 450.000 euros por autobús entre el comparativo eléctrico-diésel. La movilidad sostenible en el trabajo, una inversión de 250 millones de euros con unos costes por exenciones de 13, el vehículo eléctrico por reducción de IVA e impuestos de 550 millones de euros y una inversión de 12.500 millones de euros, el carril bici, 250 millones de euros, la bicicleta eléctrica, los planes industriales, los 200 millones de euros de reindustrialización y 2.000 millones de euros para digitalización del sector eléctrico. En definitiva, estamos hablando de movilizar una inversión superior a los 60.000 millones de euros con una apuesta de gasto de 3.574 millones de euros y de esos 60.000 millones de euros, un 7,2 sería inversión pública, que equivale exactamente a
a 4.360 millones de euros. Y cómo no, aunque no está incluido en el informe, fundamentalmente porque no conocemos cómo va a ser el desarrollo, alguien puede preguntar y seguro que decir, bueno, ¿y dónde juega aquí el plan de ayudas europeas? Estos 140.000 millones de euros que hablamos, de los cuales 77.000 serían a fondo perdido y 63.000 en préstamos. Nuestras propuestas de reactivación, bajo nuestro punto de vista, deben servir como guía de elegibilidad de iniciativas para la aplicación de fondos de reactivación. Creo que este país, cuando tenga la disponibilidad de dinero, tiene que tener los deberes hechos para tener los proyectos ya disponibles y conocidos y las líneas de actividad para aplicarlo. Esto no es una ventanilla abierta, pasen y vean, vayan cogiendo. La rehabilitación de edificios, tanto apoyo directo como inversión participativa en vulnerables. El desarrollo de licitaciones públicas en edificios públicos. La mejora de autosuficiencia energética en ciudades. La construcción de carril bici, electrificación de ferrocarril. Adquisición de autobuses eléctricos. Las ayudas al desarrollo agrario y ganadero. Plan de reindustrialización. La movilidad sostenible en el trabajo. La digitalización. Algo importante, aprender del pasado. Lo he dicho en varias ocasiones, el Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local, famoso Plan E, fue una buena idea, pero mal concedida. Nos gastamos más de 13.000 millones de euros, solo hay que leerse los informes del Tribunal de Cuentas para ver que las buenas ideas, a veces, si no se planifican bien y si no van sobre rieles, los trenes que no van por rieles descarrilan casi todos. Y lo que sí está muy claro dentro de la posibilidad de este plan de ayudas es que no podemos esperar para empezar a trabajar. Nuestra propuesta sale ahora y nace ahora para incentivar, para que el que la quiera copiar la copie, para que la quiera coger la coja, para que la podamos discutir, para que podamos dialogar, para que se la podamos contar al plan, al comité de reestructuración en el cual vamos a estar presentes. Y por último, decir que para trabajar en esta nueva cultura energética, no solamente es necesario un posicionamiento económico avanzado, sino sobre todo supone apostar por un crecimiento basado en el progreso de todos y en maximizar la riqueza común. Estos son los dos informes que hemos elaborado desde la Fundación, con el compromiso de todos los que trabajan en la Fundación y todos los que pertenecemos al patronato, de poder ayudar, de poner encima de la mesa no solo ideas generalistas, no solo buenas posiciones, no solo posicionamientos políticos, sino realidades discutibles, no discutibles. Eso es lo que queremos, avanzar y ponernos a trabajar. Y dicho esto, y agradeceros vuestra atención y estamos a vuestra disposición para preguntas, para comentarios, para todo lo que necesitéis. Ahora es el turno de los periodistas, o sea que si queréis ir enviándonos las preguntas por escrito o si queréis hacerlo por vídeo. Meritxell, yo... Sí, por favor, Santiago. Sí, buenos días, Fernando, buenos días a todos. Como me tengo que marchar en unos minutos, que tengo otra conferencia, nada, plantearte, Fernando, una cuestión. Querría, si es posible, una valoración sobre los pasos que ya están dados, es decir, las iniciativas que están en marcha, que las valoraras un poco y, sobre todo, ver si van en el buen camino, ¿no? ¿Cuál es vuestra opinión? Sé que es prematuro, habrá que ver. Has hablado de las ayudas que además están todavía, digamos, por madurar en Europa, pero bueno, ¿qué te parece o qué os parece pues esas iniciativas, esos pasos que ya están dados, ¿no? Pues tanto con el PNIEC como con el proyecto de ley de cambio climático, es decir, si van en esa buena dirección y en línea con esas propuestas que consideráis fundamentales. Gracias, Santiago. Obviamente para nosotros, y después de analizar el primer documento de cuál fue la crisis del año 8 al año, vamos a llamarlo 2018, con el Real Decreto Ley 15 de 2018, que cambia un poco el perfil, tener el PNIEC o tener el borrador de la Ley de Cambio Climático es una mejora sustancial. Pero a partir de ahí, nosotros seguimos pensando y lo hemos manifestado por activa y por pasiva que la salida de esta crisis y la salida de trabajar en la emergencia climática no puede ser
condescendiente. Es decir, creemos que la música es muy buena, pero la letra todavía no rima. Y lo podemos ver desde los objetivos de emisiones, que es, si queréis, el elemento palmario, el algodón no engaña, de cuáles son las medidas que están detrás. Lo podemos ver cómo la rehabilitación se reactiva en el año 2026 y hasta entonces estamos hablando de 30.000 viviendas rehabilitadas por año. Lo podemos ver cómo no se apuesta por la electrificación de la demanda. O lo podemos ver, si me permitís, es que el Real Decreto 244, que todos consideramos que es una pieza fundamental y un primer paso fantástico, ya hace más de un año. Y seguimos con muchos de los mismos problemas que teníamos justo recién aprobado. Y el sector autoconsumo el año pasado hizo más de 450 megavatios en autoconsumo sin estar desarrollado el Real Decreto. Yo creo que tenemos juncos y tenemos una base industrial y una base de consumidores capaces de asumir este reto. Y creo que el trabajo fundamental, yo por ejemplo cuando ahora escucho a la Comunidad de Madrid diciendo vamos a apostar por la nueva construcción, vamos a ver, es que el 53% de los edificios en España carece de aislamiento, es que el 97% incumple todas las normativas. ¿Y por qué no nos dedicamos a arreglar esos 20 y tantos millones de edificios que tenemos, 17 millones de viviendas de primera utilización y esos 7 millones de viviendas de segunda utilización? Apostemos en la mejora, en cierta manera, de nuestras condiciones de vida. Yo creo, como te decía, la música es buena, el diálogo es existente, eso hemos mejorado, pero creemos que de esta crisis no se sale solo bailando, se sale actuando. Y creemos que hay que poner, y nosotros somos los primeros dispuestos a trabajar o a hacer lo que sea menester para acelerar este proceso. Y además creo, y todos tenemos experiencias cuando vamos con políticos a comunidades autónomas o a ayuntamientos diciendo hay una línea abierta de inversión en eficiencia de 50 millones que no están utilizando. Es que el problema no ha sido no tener dinero, ha sido no tener proyectos o iniciativas. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es, empecemos a elaborar iniciativas de forma interior y cuando el dinero europeo llega lo utilizaremos. Pero no estemos esperando como los pajaritos en el nido a que venga mamá y nos dé la lombriz. Y en esto yo creo que buena música, buen diálogo, pero necesitamos, en cierta manera, que la letra esté de acuerdo con las necesidades que tenemos. Santiago, no sé si quieres decir algo más. Estás en mute. No se te oye. Que agradeceros la respuesta. Muchísimas gracias, Fernando. Lamento que me tengo que marchar. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Santiago. Adiós. Concha, ¿tienes alguna pregunta para hacernos? O Antonio Barrero, ¿tienes alguna pregunta? Sí, estáis en silencio, ¿eh? Si no, pasamos... Laura. ¿Estáis todos en silencio? No sé si hay algún problema técnico. Esperad un momento. Ahora, Antonio. Te doy la voz si quieres. Antonio. Si no, como no me habéis levantado, solo Santiago me había levantado la mano. Si tenéis alguno de los periodistas que estáis aquí presentes, alguna pregunta. Ahora no me sigáis. Empezamos sino con las preguntas. Si no, empezaremos con las preguntas que nos han ido enviando las personas participantes a este evento. Voy a
Como nos han enviado alguna pregunta, si queréis voy Venga. haciendo estas preguntas que nos han enviado. Dispara. Vamos a ver. Una de las primeras preguntas que nos han enviado esta mañana. Europa anunció el paquete... Ah, perdonad. Ahora sí. Antonio. Antonio. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema, creo, técnico? No sé si por nuestra parte o por tu parte. No se te oye y tampoco se te ve. Pues vamos a por la primera pregunta, ¿os parece? Y luego, si queréis, podéis hacer alguna otra pregunta vosotros. Vamos a ver. Lo que decía, Europa anunció el paquete de reactivación con la adjudicación para España de más de 140.000 millones de euros. ¿Cómo encuadráis vuestras propuestas dentro del paquete propuesto? Y si hubiese que priorizar, ¿cuáles serían las principales para llevar a cabo? Bueno, yo creo que iba en línea con lo que le contestaba a Santiago. Lo que sí está claro es que para nosotros este trabajo lo que sirve es de guía de identificación de proyectos elegibles y que en cierta manera, obviamente, tanto la rehabilitación como elementos de mejora estructural pueden ir perfectamente tanto en lo que serían ayudas a fondo perdido como a nivel de préstamo. Nosotros hemos lanzado nuestra propuesta en consideración, no considerando la existencia de una coparticipación por parte de los planes de recuperación aprobados por la Unión Europea. Obviamente, si contamos con que parte de las inversiones que hay que ejecutar son asumidos mediante o bien préstamos o bien ayudas a fondo perdido, la movilización y la capacidad de movilización de iniciativas va a ser más clara. Es decir, la ayuda europea sería una masa más de lo que nosotros hemos hecho. Sí. Esa pregunta, ¿no? La de arriba, ¿verdad? Sí. Las subastas son necesarias con 270... Sí, la leo yo, para Sí, así que mejor. la vea todo el mundo. Las subastas son innecesarias con 270 gigavatios solicitados, 2 veces la potencia del sistema, existiendo mercado. Dan lugar a especulación, como se ha demostrado con las realizadas, además de incumplimientos por diversas razones, pero ocupando espacio. Si hay tecnologías que necesitan incentivos para su desarrollo, tendrán que venir por otras vías. Bueno, yo creo que esta es una disquisición que está viva. Para nosotros las subastas es un instrumento muy utilizable y muy apto para hacer planificación energética, para que en cierta manera desde el gobierno y sus estamentos, viendo las necesidades que tenemos, puedan poner unas reglas de juego claras en lo que sería el propio desarrollo. Estamos pendientes todavía del Real Decreto de Acceso y Conexión, estamos pendientes, para mí, todos estos 270 gigavatios solicitados, en la mayoría de los casos ni son finalistas ni tienen un objetivo finalista de inversión. Creo que la subasta lo que permite es regular tanto la madurez de los proyectos, su ubicación, el tamaño, los agentes, la tipología y sobre todo reducir costes. A eso no decimos que no al que quiera acceder al mercado por las reglas habituales de mercado, no decimos que no a la existencia de contratos bilaterales y propuestas bilaterales entre consumidores y productores. Estamos absolutamente abiertos, pero si precisamente apostamos el modelo de subastas y apostamos ya que en el tercer trimestre de este año exista ya la primera subasta, es fundamentalmente para dar visibilidad tanto a la industria como a los inversores de que esto se va a producir. Lo que no puede ser es negar la bondad de las subastas que apuestan todos los países porque aquí las hayamos hecho mal. Lo que tenemos que hacer es aprender de lo que hemos hecho mal para hacerlo bien. Pero para nosotros es un instrumento tremendamente válido. Y sobre todo para identificar y promover todo aquello que sería generación distribuida, instalaciones cercanos a puntos de consumo. Por supuesto, apostamos por eliminar los 50 metros que figuran de limitación de conexión en el autoconsumo, etcétera, etcétera. Creo
que necesitamos libertad de movimientos, pero con una regulación clara y que vaya contra la especulación, como muy bien mencionabas. Bueno, pues tenemos otra pregunta. ¿Se ha estimado qué incremento en la retribución del transporte, nuevas infraestructuras para evacuar la generación puede tener cada megavatio renovable instalado? Y también otra pregunta, si se incrementarían los servicios de ajuste en la operación del sistema. Bueno, obviamente lo que sí está claro es que apostar por un mercado marginalista como el que tenemos, con unas energías cuyo coste operativo es prácticamente cero, es un poco absurdo. Y lo que sí está claro es que la gestionabilidad del sistema, los servicios de ajuste subirán, pero igual que bajará el pool. Y en este punto yo creo que lo comido, bueno, no lo comido por lo servido, el beneficio es muy superior. Lo que no puede ser es que tengamos, como pasó del año 2008 al 2013, que los servicios de ajuste pasaron, si no me acuerdo mal, y perdonar que lo mire, de 2,6 euros megavatio hora a 5,5 euros megavatio hora con la misma estructura de generación y con menor demanda. Los servicios de ajuste, ante todo, tiene que ser un servicio y no, en cierta manera, igual que los pagos por capacidad, una forma de retribuir a los propietarios o al sector energético propietario de centrales. Yo creo que a veces confundimos muchas veces los conceptos. En cuanto a transporte y en cuanto al incremento de retribución del transporte, bueno, es que bajo nuestro punto de vista hay actividades que no entendemos cómo están retribuidas y sobre todo si esas empresas están gestionadas a través del BOE. El que un Red Eléctrica tenga un 80% de EBITDA con respecto a ingresos con cargo a la tarifa eléctrica, siempre hemos dicho, es un poco difícil de explicar, siempre hemos dicho de la Fundación que nos gustaría pagar por uso, no pagar por rentabilidad de inversiones. Y creo que esta es una de las reformas importantes que el sistema eléctrico exige, el que hagamos cada vez más variable la tarifa para que podamos pagar por uso y los consumidores podamos ser responsables. Yo cuando veo que alguien puede elegir las horas de pagar poco electricidad o cero, me parece que lo que estamos induciendo es una desinformación y un consumo irresponsable, ajeno a las características de la oferta que tenemos. Aquí hay un punto tremendamente importante. Desde la Fundación siempre hemos apostado porque el modelo energético se vea desde la demanda y no solo desde la oferta. Verlo desde la oferta es asimilar que el modelo energético es solo un negocio. Verlo desde la demanda es asimilar que la electricidad, que la energía es un bien de primera necesidad y debe ser, en muchos de los casos, un servicio público. Más. La siguiente. Uno de nuestros oyentes dice que Movilidad no ha visto propuestas de puntos de recarga para el vehículo eléctrico. ¿No se ve necesaria una red de recarga que dé seguridad, incluso en ciertos barrios sin garajes, sí, puntos lentos? Está incluido 500.000 puntos de recarga, 450.000 puntos, vamos a llamarlo individualizados, y 50.000 no individualizados. También yo creo que sobre esto tenemos mucho que discutir, porque normalmente el 90% de los vehículos eléctricos no demandan recarga, vamos a llamarlo, a mitad de día o interejecución, sino son elementos de programación. Creo que la logística y la gestionabilidad del vehículo eléctrico como elemento de gestionabilidad del sistema es una asignatura que seguimos teniendo pendiente y que, en cierta manera, yo solo emplazo a que alguien haga números. 5 millones de vehículos eléctricos que propone el PNIEC para el 2030 con una carga de 50 kilovatios hora, con la disponibilidad que vosotros queráis, veréis la capacidad de gestionabilidad de corto plazo que podemos obtener. Este es un recurso que no estamos utilizando y, en cierta manera, no lo podemos perder de vista. Me las lees porque es que la edad no las veo tan lejos. A ver, ¿dónde la tengo yo esta? Bueno, pues te la leo desde la... Para completar la letra, formular las subastas será importante. De la eólica marina, el PNIEC pasa de puntillas y se entiende que falta desarrollo operativo al respecto para que pueda completarse. ¿Qué pensamos sobre cómo activar la eólica marina? Nos preguntan. Bueno, desde la Fundación somos Fundación Renovables.
Ni somos fotovoltaicos, ni eólicos, ni biomasa, ni hidráulica. Apostamos por todas las energías renovables. Lo que sí está claro es que hay algunas que tienen mayor madurez que otras y nuestra propuesta de reactivación va para el horizonte 2021. Tenemos que tener un desarrollo adecuado en lo que sería la eólica marina, sin olvidar anteponer la eólica marina a la eólica terrestre, que tiene unos resultados económicos en cierta manera diferenciales. Los países que están apostando por la eólica marina tienen una percepción diferente tanto en lo que sería la profundidad marina y también la disponibilidad de viento y la disponibilidad de terreno. Yo creo que nadie sobra, pero cada elemento en su momento. De hecho, dentro de las inversiones que apostamos del plan de reindustrialización, uno de las componentes que debe ser el I+D, y los proyectos demostrativos tienen que ser elementos fundamentales. Pero, desgraciadamente, estamos para salir del paso, la crisis aprieta, necesitamos elementos de realidad de corto plazo, y todas las propuestas que hemos puesto encima de la mesa las hemos puesto porque hoy ya son ejecutables y no tenemos que esperar a hacerlo mañana. No nos olvidamos de ellas, por supuesto. Bueno, Antonio Barrero nos pregunta sobre las subastas. ¿Son necesarias? ¿Cuáles? ¿Y cuándo deberían convocar el Gobierno la primera? Bueno, lo hemos dicho, este tercer trimestre deberíamos estar convocándolas ya. Y obviamente no neutrales, es decir, una subasta para eólica, una subasta para fotovoltaica, una subasta para termosolar en concepto de gestionabilidad del sistema, una subasta para biomasa, e incluso algunas híbridas entre las dos, y que en cierta manera esas subastas sean por energía, en competencia directa, no sean marginalistas, no tengan suelo, es decir, sean al precio ofertado, no se les dé lo que está pasando ahora, que podemos ver como el suelo de las que se cerraron las subastas 2017, porque la del 2016 el suelo fue cero. 2017 es un elemento de incremento de valor de transmisión de la propia inversión, y a partir de ahí ya es una señal de continuidad, es una señal de compromiso, es una señal de compromiso de inversión, es una señal que para el que quiera fabricar y quiera tener industria en este país, sepa que lo puede aplicar y que tiene obra para ejecutar. El primer punto, los que venimos y somos ingenieros, siempre decía, cuando la ingeniería empieza a tener trabajo, luego las empresas de llave en mano acaban teniendo obras después, o cuando la ingeniería empieza a perder trabajo, empezamos la crisis. Creo que tenemos que tener planificado y tenemos que tener, en cierta manera, todo tipo de elementos previstos y puestos en marcha. Bueno, aquí hay otra... Cuanto antes mejor. Es decir, si el secreto de todo esto, y ya sé que hay mucha gente que dice, con la reforma del año 2013 no podemos hacer las subastas en condiciones, pues tendremos que ver cómo bordear muchas cosas. Esta siguiente pregunta es sobre la fotovoltaica. ¿Qué opinión nos merece la expansión casi explosiva que está teniendo el sector fotovoltaico en grandes plantas, al menos en Andalucía, sin un plan previo de ordenación? ¿Puede hipotecar desarrollos futuros? También sigue como, ¿puede hipotecar desarrollos futuros en la línea de generación distribuida? Esta es la pregunta. Vamos a ver, nosotros como Fundación Renovables siempre nos alegramos cuando se instala potencia. Lo que nos preocupa no es que se instalen grandes plantas, lo que nos preocupa es que no se instalan de otro tipo de plantas. Y cuando no se instalan de otro tipo de plantas es porque las subastas están encaminadas a este tipo de grandes plantas. En muchos de los casos, estas grandes plantas van en contra de algunos de los principios que hemos establecido en el medio rural, como no aprovechar, como la posibilidad de retirar del terreno agrícola superficies agrarias utilizables. Si hubiéramos utilizado criterios de este tipo, seguramente no existirían estas grandes plantas. Lo que estamos haciendo es perder capacidad agrícola, perder capacidad de generar riqueza en zonas, vamos a llamarlo, no ciudades, no urbanas. Como os decía, y como nosotros hemos incorporado en el tema de
de las subastas y de fotovoltaica, hemos dejado 2.500 megavatios para subastas de generación distribuida, para nuevos entrantes, para nuevas instituciones, para comunidades energéticas, etcétera, etcétera. Que las grandes plantas pueden, en cierta manera, acopar o han copado todo. Lo han copado porque las subastas estaban mal hechas y porque, en cierta manera, aquí se ha emprendido un proceso especulativo, quizás porque quien se presentó no era un inversor finalista, era un EPCista o era alguien para vender. Creo que tenemos que analizar que cuando hablamos de un bien de primera necesidad, tenemos que ver cómo ordenamos los que pueden participar en esas subastas. Y como os decía, nos preocupa más no que se hayan hecho plantas grandes, sino que no se hayan hecho de las otras. La siguiente pregunta: ¿cuál es el problema para que no se implante la compensación dinámica, dificultad de gestión o favorecer privilegios de las comercializadoras? Bueno, en este punto tuvimos una conversación tremendamente interesante con el director del IDAE, la Alianza por el Autoconsumo, en la cual la Fundación ejercemos un poco la labor de secretaría y de coordinación. Y lo que se nos mencionó es que era un problema de capacidad técnica de desarrollo. Al margen de otras opciones que para nosotros no nos parecen tan importantes, como es la necesidad de la misma comercializadora, de todos los que estén dentro de compensación dinámica, y en cierta manera era poca capacidad de desarrollo por parte de los estamentos públicos. Incluso cuando nosotros decíamos hay que dar recursos a los ayuntamientos, uno de los recursos, y la administración también lo tiene que hacer, es generar más capacidad de la que tiene para poder sacar todo este tipo de desarrollos normativos, todo este tipo de propuestas. Somos conscientes que la capacidad técnica de la administración está muy en cuadro y que deberíamos apostar porque se incrementara. Que la administración tenga capacidad técnica va en beneficio de todos nosotros y no en que en cierta manera se acabe yendo a beneficiar a unos pocos. Yo siempre recordaré aquello cuando el ministro Soria decía que el Real Decreto de Autoconsumo se le habían dado hecho a través de una compañía eléctrica. Eso, aparte de la falta de ética y de gobernanza de quien lo hizo, demuestra una falta de capacidad real en los estamentos técnicos de la administración. La siguiente pregunta: ¿la tarifa social que proponéis, para quién sería? ¿Para toda la familia numerosa también? ¿Para quién? Bueno, yo creo que si algo hemos hecho bien en las últimas modificaciones, incluso post-COVID, es la definición perfectamente de quién es vulnerable y quién no es vulnerable a través de renta. Creo que la base está puesta a través del Real Decreto del 2017, la base está puesta y nosotros, igual que todas las bases que están sacando para el ingreso básico que se acaba de aprobar o que saldrá publicada ahora, la renta básica, creo que no tenemos que generar ninguna información adicional ni ninguna propuesta adicional a las existentes ya, tanto en el bono social como en la renta básica. A ver, la siguiente. Para concretar la letra, no comienza. Formular las subastas será importante. De la eólica marina, el PNIEC, pase de puntilla. Esta la hemos visto. Ah, esta ya la hemos visto, perdonad. Esta, perdonad, ¿eh? Yo estaba pensando, digo, ¿cuánta gente a favor de la eólica marina? Sí, yo también, digo, La integración de renovables precisa planificar ya la flexibilidad de la demanda. Absolutamente, absolutamente. Y de hecho, cuando nosotros apostamos por procesos de planificación, no solo a nivel de subastas, y estamos apostando por el autoconsumo, y estamos apostando por el vehículo eléctrico, y estamos apostando por las comunidades, por la agregación de la demanda, por las plataformas P2P, lo que estamos diciendo es que la demanda no puede ser considerada siempre exclusivamente tonta. Creo que la gestión de la demanda es el cambio de filosofía hacia el futuro. Herramientas e instrumentos tenemos y, en cierta manera, pensar en planificar la energía pensando exclusivamente en la oferta, volvemos a caer en el mismo riesgo. La energía no solamente es un negocio.
es un bien de primera necesidad y, como decía, en muchos de los casos, un servicio público. Este es uno de los déficits más grandes. De hecho, una de las causas por las que apostamos en la digitalización con 2.000 millones de inversión, de los que 500 millones sería al margen del sector, vamos a llamarlo distribución y todo lo demás, sino directamente vivienda, directamente consumidor doméstico, es porque necesitamos cada vez más que la domótica entre en nuestras casas. Ya sé, y lo hemos dicho siempre, que nuestros contadores inteligentes son bastante tontos, por no decir del todo. Este es uno de los problemas que también tenemos. Cuando la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, en sus funciones de regulación, aceptó y aprobó aquellos contadores que son incapaces de comunicarse con nadie en cierta manera en tiempo real, cometimos un gran error de apostar por la gestión de la demanda. Esta es una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos. Porque no nos olvidemos, todos y todas estamos por el lado de la demanda. Hay algunos y hay algunas que también están por el lado de la oferta, pero todos y todas estamos por el de la demanda. Y esta es pieza fundamental. La siguiente pregunta, ¿quién tiene que ofrecer el almacenamiento estacionario distribuido? ¿Quién tiene que ofrecer? El almacenamiento estacionario distribuido. Bueno, este es un punto importante y aquí entraríamos primero, yo como consumidor que tengo una relación vamos a llamarlo, con el sistema, puedo comprar, como me dice la Directiva de Renovables de la Unión Europea, tengo el derecho a comprar, vender, generar y almacenar energía. Por lo tanto, yo tengo que tener señales claras para que, si juego con almacenamiento, saber cuándo tengo que almacenar, cuándo tengo que tirar de almacenamiento y cuándo tengo que vender del almacenamiento a la red. Primer punto. Segundo punto, esto es extrapolable, obviamente, a todos los vehículos eléctricos. Tercer punto, el almacenamiento tiene que estar unido al generador, tiene que estar unido al operador del sistema. Bueno, yo creo que tiene que haber de todo. Lo que para nosotros es muy claro, y lo hemos mencionado muchas veces, es que el operador del sistema debe ser una empresa o una entidad pública como operador del sistema, y no una empresa concesional en el cual el BOE le permita generar unos ratios de funcionamiento y una necesidad de inversión para mantener los índices que no se corresponden con la función de operador del sistema. No creo que haya un elemento exclusivo, es decir, todo el almacenamiento estacionario debe ser gobernado por. Creo que ahí estamos todos y lo que debemos tener es cómo entra cada uno y cómo juega cada uno para poner la energía almacenada en el mercado y para coger energía del mercado y almacenarla. La siguiente. Nos felicitan por el análisis sobre el término de potencia, que lastra la eficiencia, la autoproducción, los puntos de recarga del vehículo eléctrico, muy importante en la pobreza energética. Entonces, nos comentan si se podría proponer al menos un IVA diferenciado en potencia y energía, como por ejemplo ha hecho Portugal. Bueno, para nosotros incluso hemos llegado a proponer que la electricidad tuviera un IVA reducido, porque entendemos que hay que fomentar el consumo de electricidad y no fomentar el consumo de combustibles. Y también para nosotros, incluso en nuestra anterior propuesta, en el contrato social de la energía, apostábamos por una tarifa prácticamente monómica compuesta por energía, porque entendemos que la mejor señal de precio o la señal de precio transparente es aquella que permite, en cierta manera, tomar decisiones. No creo que sea la componente diferenciar el IVA de potencia y energía es darle, en cierta manera, a la potencia una preponderancia que no debería tener. Sobre todo en un país cuando la suma de las potencias contratadas está por encima de 5 veces la máxima demandada, lo cual creo que tenemos mucha necesidad de gestión y sobre todo de mirarnos al ombligo. Queremos favorecer la electricidad, favorezcámoslas todas, potencia y energía. Esta, ¿verdad? Sí. La siguiente, evidentemente no ha habido tiempo aún de leer el documento, pero no sé si se ha considerado
fomenta el autoconsumo mediante instalaciones fotovoltaicas conlleva una penalización, en cuanto al aumento de infraestructura, consumo de recursos y optimización de emplazamientos frente a instalaciones en suelo. Sin embargo, es difícil que estas instalaciones tengan por titulares a los ciudadanos y no a grandes empresas, lo que nos llevaría a agravar la situación actual de oligopolio. Nos preguntan si la Fundación tiene alguna propuesta en este sentido. Bueno, primero, nosotros consideramos que toda la generación, cuanto más cerca esté del consumo, aunque tengamos que invertir para digitalización de las redes, tiene una mejora de las infraestructuras y una mejora del destino y de la necesidad de los recursos. De hecho, en todos los informes que podéis ver, tanto desde las distintas consultoras estratégicas como Bloomberg, como la Agencia Internacional de la Energía o IRENA, se puede observar cómo la digitalización lo que sí consigue es una menor necesidad de infraestructuras o de gasto en infraestructuras eléctricas. En este punto yo creo que es tremendamente importante. Segundo punto, nosotros abogamos por hacer variable la tarifa y con lo cual todo aquel que esté más cerca o toda la generación que esté más cerca de consumo debería tener una menor incorporación de peajes por uso de la que está muy lejos. Este yo creo que también es un punto importante. Tercer punto, abogamos porque el consumidor sea parte activa y si yo tengo capacidad para gestionarme mi propia electricidad, ese compromiso y ese comportamiento es hacer tuyo lo que hasta ahora era, vamos a llamarlo, un contrato de adhesión, un elemento inestable o inelástico, perdón, entre demanda y precio, creo que lo mejoraríamos sensiblemente. Con respecto a agravar situaciones de oligopolio, todo lo contrario. Estamos abriendo la posibilidad de participación, estamos abriendo la posibilidad de agentes. Entendiendo que yo creo que ninguna compañía eléctrica hoy día piense que su futuro está solo por vender electricidad o que su futuro está o se puede mantener solo por rentabilizar las inversiones en cierta manera que en su día hicieron. A ver, nos han llegado dos preguntas en la misma dirección, así que las junto. Hemos visto que la semana pasada cómo Enagás abría sus puertas giratorias y nunca mejor dicho a diversos expolíticos que han pertenecido a diferentes partidos. Parece un proceso enraizado en las sociedades empresariales españolas. ¿Qué propone la Fundación Renovables al respecto y cómo establecer un control y eliminación de dichas puertas? Y por otro lado, en el mismo sentido, otro participante nos comenta que bajo la privatización del 80% de red eléctrica española, sus ratios de ingresos y EBITDAs no se vieron afectados por la crisis. Incluso se incrementaron los beneficios y diversificaban sus activos con la compra de Hispasat. ¿Es un ejemplo de que la crisis fue pagado por las personas y no por las empresas? ¿O fue el déficit de tarifa que recayó en los consumidores con tal de mantener intacta la retribución del operador? Esta es la típica pregunta sí. que uno dice, me alegro que me haga usted esta pregunta. Dice, bueno, ya creo que estamos justos de tiempo, ¿no? Bueno, antes de hablar de las puertas giratorias, sí que nos gustaría hablar de lo que al menos siempre hemos mencionado con respecto al operador del sistema en el tema eléctrico, al gestor técnico del sistema en lo que sería el gas. No hemos entendido nunca cómo una compañía como Red Eléctrica, en que el Estado tiene un 20%, Enagás tiene el Estado un 5%, y con capital institucional extranjero en la mayoría de ellas y con, vamos a llamarlo, política de dividendos perfectamente clara por encima del 5% y con incremento todos los años, puede estar gestionada por el Boletín Oficial del Estado. Yo creo que estamos confundiendo los términos. Para nosotros el operador del sistema tiene que ser un ente público, igual que el gestor técnico del sistema. Y lo que no puede ser es una empresa que viva de la tarifa, tanto del gas como de la electricidad, con unos ratios que ya nos gustaría a todos los que hemos trabajado en empresa poderlos tener. Estoy hablando de un EBITDA, y lo decía la segunda pregunta, del 79% en el caso de Red Eléctrica Enagás, a un BDI del 36%. Y luego, sobre todo, con procesos de inversión lanzados con cargo a la fiabilidad o a la estabilidad, la solvencia financiera que le da el Boletín Oficial del Estado, que podíamos ir pues desde, por ejemplo, en el caso de Enagás, en el año 2019
que todo el mundo pone en el grito con la incorporación de 3 personas más en un consejo totalmente politizado, la adquisición de Talgras, que supuso pasar del 12,6 al 30% empresa americana, que dices, guau, pero el gestor técnico del sistema tiene que estar en estas cosas y Red Eléctrica tiene que estar invirtiendo en alta tensión en América Latina. Bueno, es que yo creo que nos estamos equivocando. La pregunta no es si en Red Eléctrica o en Enagas entran en el consejo, que no sé la función que van a tener en el consejo, porque me imagino que los compromisos con los accionistas son otros. Esa no es tanto la pregunta, sino la pregunta es cómo estamos trabajando dentro de un capitalismo concesional y cargando las tarifas de bienes de primera necesidad para retribución de accionistas institucionales extranjeros y nacionales. Este es el punto que menos entendemos. Con respecto a las puertas giratorias, lo hemos dicho siempre. Nunca negaremos que, en cierta manera, la capacidad de una persona que ha aprendido en la administración, en el gobierno, tenga que ser reaprovechable y reutilizable dentro de unas normas de transparencia y de gobernanza. Si esto se cumple, dedicar al ostracismo a las personas que han sido servidores públicos creo que es un error. Pagar servicios prestados es una golfería. Y en el caso de las 3 personas, yo al menos, tanto de José Blanco, creo que lo que conozco como ponente de la directiva de renovables tiene todos mis respetos, como los tiene Cristóbal Gallego como miembro del Laboratorio Crítico de la Energía y con todos sus elementos. No voy a juzgar si sus posicionamientos son éticos o no son éticos. Pongo en duda el que exista un consejo de administración de una compañía con un 5% del Estado, con un 95% en free float, con una inversión macroscópica el año pasado en el extranjero, con un país que carece de gas y que para sostener esta compañía, en cierta manera, tenemos que ir a inversiones fuera del exterior y con un consejo absolutamente politizado. Como personas tengo el mejor criterio por la labor hecha de José Blanco, de Cristóbal Gallego. Desgraciadamente de Montilla fue hace muchos años y como ya tenemos una edad siempre me viene en la cabeza alguna propuesta que nació del intento de regalo de alguna compañía eléctrica a otra compañía eléctrica, pero a partir de ahí no tengo capacidad o está lo suficientemente en el pasado como para pensar cuál es su aportación en términos energéticos. Creo que el problema no está, en este caso, en el nombramiento de las personas, sino en el funcionamiento y en el papel que tienen, tanto en este caso en Agas como Red Eléctrica Española. Bueno, hay otra pregunta que es sobre el tema que preocupa bastante en general a la gente, es el tema trámites. ¿Se podría proponer y conseguir avances en el tema trámites, como por ejemplo, licencia municipal para autoproducción, proyecto para más de 10 kilovatios de autoproducción y punto de recarga en exterior? Sí, de hecho, el primer punto que nosotros decimos como necesidad y como obligado es el mejorar la componente de tramitación administrativa. Y de hecho, por ejemplo, en el informe que vamos a presentar a finales de este mes, podréis observar cómo los ayuntamientos en muchas de las cosas se están comportando de forma encomiable. Es decir, lo que antes decía, que 753 municipios de más de 10.000 habitantes, que suponen el 80% de la población, pues 312 tienen bonificación de IBI y 213 tienen de IBI y CIO. Nuestra propuesta es eliminar la tasa de construcción, el que no se necesite permiso ni licencia de construcción por debajo de instalaciones de 10 kilovatios. Creo que tenemos para seguridad los reglamentos de baja tensión y todos los reglamentos utilizables. Entonces, bueno, el silencio administrativo favorable, el tener ventanilla única, el que las distribuidoras cumplan el papel que tienen que hacer. No puede ser que hacer una instalación de autoconsumo cueste un día y tramitarla 2 meses y medio. Esta, en cierta manera, los que vivimos de cerca el Real Decreto 900 de autoconsumo del año 2015, los frenazos estaban por poner palos en las ruedas de la bicicleta.
Y yo creo que si logramos agilizar administrativamente el autoconsumo va a ser imparable, no necesita ayudas. Bueno, otra pregunta que nos ha llegado, dice, diversas organizaciones han presentado también documentos positivos en este carácter para la recuperación económica basada en la nueva normalidad sostenible. ¿Cuál es el factor fundamental que crees que os diferencia del resto? No, hemos observado y hemos leído y hemos tenido reuniones con distintas instituciones, con distintos partidos políticos. Y yo un poco digo lo mismo que decía cuando me preguntaba antes Santiago, las diferencias con respecto al PNIE y con respecto a la ley de cambio climático. Creo que la música, estamos todos coincidentes. Las diferencias son de pragmatismo, las diferencias son de aterrizar, de bajar la pelota al piso, ¿no? Es decir, ahora ya que va a empezar la liga de nuevo. Es decir, de asumir el compromiso. Yo creo que ideológicamente hay muchísimas y yo no veo a nadie que diga lo contrario. A lo mejor es por vergüenza. Pero en cierta manera creo que lo que hemos intentado en este documento es ser pragmáticos, es poner ideas, poner iniciativas, valorarlas. Seguramente cuando veáis el documento alguien dirá, pues este valor que habéis considerado aquí del autobús eléctrico de 700.000, yo conozco una empresa en España que lo vende a 650.000. Tendréis toda la razón. Este es un documento para verlo en cierta manera desde la altura de que hay iniciativas, que hay proyectos y que se puede desde el interior, desde la reactivación económica, movilizar este stop and go que hemos hecho extraño a nivel económico. Nunca una economía por decisión propia para y vuelve a arrancar. En este punto creo que entre todos la gran diferencia es, primero tenemos que trabajar todos juntos, tenemos que poner todo lo que tenemos cada uno de nosotros encima de la mesa y lo único que hemos pretendido, y estamos totalmente de acuerdo con las propuestas que hemos leído y con las reuniones que hemos tenido, es en cierta manera avanzar, trabajar. Ya discutiremos, ya nos pelearemos en otro momento, pero nuestra preocupación es que la energía se pierda en un incremento de entropía y no se gane en un incremento de trabajo o de calor útil. Bueno, y como veo que ya nos estamos pasando de tiempo, vamos a hacer la última pregunta que nos han enviado. Nos comentan, en el año 2010 la Fundación Renovables realizó una propuesta de corresponsabilidad en la que se establecía la necesidad de que todas las energías soportaran de forma proporcional el esfuerzo de cumplimiento del objetivo adquirido de cobertura de la demanda final de energía con renovables en el 2020. Y nos pregunta, ¿seguimos igual que antes o cómo estamos? Absolutamente, es decir, esta idea que nació, justo fue la primera propuesta que la Fundación Renovables cuando se constituyó puso encima de la mesa, lo que venía a decir es que si el Estado español tenía la obligatoriedad de que un 20% de la cobertura de la demanda final fuera con renovables y las tecnologías no estaban maduras y había que pagar y había que incorporar ayudas o las tecnologías, vamos a llamarlo convencionales, no querían reconocer sus propios costes y para tener un elemento de juego común tenían que dar una retribución plus a las renovables. Nosotros lo que siempre dijimos es que todos los consumidores de energía tenían que pagar este desarrollo y el compromiso. Eso suponía que si la electricidad es un 22% de toda la demanda final, hay un 78% que no es electricidad que tiene que asumir también parte de ese coste. Hicimos en el último, lo hemos incluido como anexo 2 o 3, está. Anexo 2 puede que sea. Como anexo 2 a el documento lo tenéis y que se incluyó en el anterior trabajo del contrato social de la energía e identificamos que el 54% de las retribución de las renovables que estaba dentro de la tarifa eléctrica debía haber estado en la tarifa de gas, en la tarifa de diésel, en la tarifa de gasóleo. De hecho, nuestra propuesta de los 5 céntimos por litro y 1 euro por megavatio hora en gas natural viene por aquí, para en cierta manera hacer la correspondencia. Podríamos decir que 27.000 millones de euros que se incorporaron en la tarifa eléctrica y que en cierta manera han supuesto incrementar el coste de la tarifa debían estar en el consumidor de combustibles que son contaminantes
no tenemos y que en cierta manera estamos ayudando para que se consuma gasóleo y gasolina y no estamos ayudando para que se consuma electricidad, de la cual el 40% ahora es renovable y según el PNIEC el 74% en el año 2030 y según la Fundación el 80% en el año 2030. Seguimos pidiendo que haya un acto de justicia como otros muchos para los que invirtieron en renovables que todavía no se han resuelto. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Antes de dar la palabra a Fernando, quería dar las gracias a todo el mundo por asistir a este evento y deciros que os vamos a enviar la nota de prensa y que vamos a, tanto la presentación que habéis estado viendo como el informe estará colgado en breve en nuestra página web. Y Fernando, si quieres... Bueno, yo solo, por supuesto, agradecer vuestra atención, agradecer el apoyo que esta fundación, que sabéis que está compuesta por personas físicas, no por personas jurídicas, tiene de la sociedad y de la mayoría de vosotros. Y, por supuesto, en dejar claro que este es un documento para el diálogo, que este no es un documento hecho desde la atalaya y que cuanta más diálogo pueda generar, más veces lo tengamos encima de la mesa y más preguntas nos hagáis, significará que más difusión tiene. Por supuesto, todas las preguntas que tengáis de la lectura del documento, todas las dudas, o incluso y sobre todo, todas las sugerencias que se os puedan ocurrir para incorporar en este tipo de documentos, tenemos previsto sacarlo en papel allá por septiembre, octubre, las incorporaríamos dentro del documento, porque si algo tenemos es que la Fundación somos un organismo vivo, porque lo componen personas, y a partir de ahí nos enriquecemos con todas vuestras posiciones, sugerencias, comentarios, críticas, preguntas y con todo aquel que quiere aportar algo para seguir mejorando. Gracias de verdad y, bueno, sobre todo agradecer a todas las personas de la Fundación, al trabajo que han hecho durante estos meses de confinamiento y al compromiso de todo el patronato con este tipo de informes que os acabamos de presentar. Muchas gracias, salud para todos y espero que la reactivación sea cuestión de todos y que nos dejen y nos pongamos a trabajar mañana mismo, por no decir hoy. Gracias. Muchas gracias.